En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie, Testigos. Les tengo un anuncio a aquellos que están por allá en el viejo continente, en Europa, en España concretamente. Tenemos nuestro congreso este fin de semana en España, del 28 al 30 de junio. Entiéndase, desde el viernes hasta el domingo. Ahí voy a estar junto con mi esposa, acompañándolos, compartiendo, por supuesto, la visión de este año y mucho más todavía. Estoy muy feliz y muy agradecido con Dios de poder estar con ustedes. Allá nos vemos muy prontamente. Quiero pedirles que me acompañen en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. De ahí en adelante, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, dice así. ¿Cómo? Trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos como con vosotros, los creyentes. Aquí Pablo expone algo. Ustedes saben cómo nos hemos comportado y ustedes han sido testigos de ello. Ellos puedan dar testimonio sin duda alguna del comportamiento de Pablo y de aquellos que lo estaban acompañando. Y continúa Pablo, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Importante esto, que anduvieses como es digno de Dios. O sea, que ustedes den testimonio a través de su andar, de su caminar, que os llamó a su reino y gloria. Versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y es ahí donde me quiero detener. Aquí Pablo, mírenlo cómo va llevando entonces a aquellos a los cuales está escribiendo, a los tesalonicenses. Les está hablando acerca del testimonio. Ustedes son testigos de cómo me he comportado, pero ahora a través de lo que allí ustedes han oído de parte mía, de lo que les he enseñado, y a ustedes les he insistido, cómo andar, el andar como es digno de Dios, cómo se está comportando, cuál es su testimonio. Y eso es lo que Pablo hace. Pero Pablo, ¿cómo lo hizo? Pero ¿cómo entonces ser una persona de testimonio? Para eso muchos cambios deben ocurrir en mi vida. Yo no puedo ser el mismo después que antes de conocer de mi Señor. Entonces hay cambios que ocurren en mi vida. Pero ¿sabes lo que aquí Pablo dice? Que el cambio se lleva a cabo por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios actúa en mi vida. O sea, empieza por ahí. Dios cambia sin duda alguna mi vida y Dios lo hace por medio de su palabra, de la palabra viva. La gente recibe la palabra, por cierto, cuando la oye de un hombre de testimonio como Pablo. ¿Por qué los tesalonicenses estaban tan atentos a lo que Pablo les compartía? Bueno, la palabra de Dios no necesita, naturalmente, que nadie la defiende. Ella hable por sí sola, por sí misma. Sin embargo, Dios nos encargó a nosotros el llevar su palabra a otros. Nos encargó como tal. Nosotros somos los responsables de ello, de llevar el evangelio, las buenas nuevas del Señor. O sea, su palabra, eso es también evidente. Entonces no podemos desprendernos de nuestra responsabilidad. Es que la palabra se actúa por sí sola. No, yo no simplemente voy dejando Biblias por todo lado. No, tengo que hablarle a la gente, dar testimonio. Pero una persona de testimonio, como lo hemos venido hablando, por cierto, desde el día de ayer, pues impacta mucho más que aquella que no lo es, pero sin duda alguna es que la diferencia es pues de 180 grados. Recordemos, de testimonio ante Dios y ante los hombres. Pero aquí también Pablo insiste en algo, que la palabra de Dios es la única que actúa en cada vida. Pero para que actúe en mi vida yo tengo que creer en la palabra de Dios y en el Dios de ella, en el autor de ella, en Dios. Y eso significa ser creyente aquí en la Biblia. Ojo con esto. La palabra de Dios actúa, pero es que la palabra de Dios actúa no simplemente así, sino si yo creo en ella.
Y hay personas que dicen, pero es que yo no he cambiado, hay tantas cosas en mi vida que yo he querido cambiar y yo no he podido cambiar. Pero ¿saben? No, es que ahí está la palabra de Dios, pero debo creer en ella. Cuando creo en ella, totalmente actúa en mi vida. Eso es lo que ocurre. Actúa y creer en Dios y creer en aquel que es el centro de la Biblia, creer en mi Señor. Juan 8:9 dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían cada uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues los judíos, fariseos, le habían traído a Jesús ahí como arrastrando a una mujer, a una pecadora. Jesús comienza a escribir en tierra, después de que ellos le dicen, claro, le dicen básicamente a esta mujer hay que apedrearla, porque ha violado la ley. La historia es obviamente más larga que la que estoy aquí abreviando. Pero Jesús comienza a escribir en tierra y comenzó a salir uno por uno, dice, salían uno a uno. Ahí es donde creemos que Jesús seguramente comenzó a escribir en tierra lo que, por ejemplo, a este, ahí el pecadito de este aquí, y este, uy, como que me atraparon, yo me voy, y luego el de aquí, y se fue uno por uno. Él no expuso públicamente, sino que cada uno entendería de manera individual que Jesús sabía. Y por eso ahí es donde está. El que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Esta mujer le dice, pues está ahí delante de Jesús. Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusan? Dice, Señor, se han ido. Ni yo te condeno. Vete, no peques más. Pero ¿qué es lo que resalta aquí? Es que ellos fueron acusados por su conciencia, pero esa conciencia, ¿cómo actuó? Al oír la palabra de Dios. Al oír la palabra de Dios, la palabra de Dios actúa y me habla a mi conciencia, sin duda alguna. En este caso actuó de una manera que ellos se sentían avergonzados. Obviamente se fueron, ellos no cambiaron, no lo harían, pero la palabra de Dios actúa. Y ellos, por supuesto, ¿por qué no cambiaban? ¿Por qué los judíos de la época, los fariseos, no cambiaban si conocían la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué no ocurrió eso en sus vidas? Por una razón, porque no creían. Y aquí Pablo es claro, pero hay que creer en la palabra de Dios y creer en el Cristo, en nuestro Señor, que es el centro de ella. Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Otra vez. La fe viene por el oír, por supuesto, y el oír por la palabra de Dios. ¿Ya tiene sentido? ¿Ya tiene sentido ese pasaje? Yo oigo la palabra de Dios, el oír por la palabra de Dios, claro. La fe viene por esto, pero por la palabra de Dios es que yo oigo. ¿Qué quiere decir? Que si yo oigo, pero no tengo fe, pero no creo en la palabra de Dios, ella nunca va a actuar en mi vida. Jamás. Entonces no me va a aprovechar, como dice aquí el autor del libro de los Hebreos, porque el oír no fue acompañado. A eso no le siguió la fe en los que oyeron la palabra. Entonces yo deposito mi fe en Dios y su palabra. Por no creer en ella, es que no me aprovecha. Continúa Hebreos 4, en el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Ahí es donde entendemos este pasaje. Y más cortante que espada de dos filos. Y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra de Dios actúa y me corta. La palabra de Dios actúa penetrando hasta el alma y el espíritu. Vean qué interesante. Hay cosas las cuales penetran, por supuesto, el cuerpo. Un arma cortopunzante penetra el cuerpo, pero no puede penetrar más. Bueno, de por sí es bastante peligroso. Eso me puede quitar la vida. Pero, ¿saben ustedes que aquí vemos que hay algo que es más cortante, que es espada de dos filos que corta el cuerpo? Porque una espada, por importante que sea, por cortante que sea, no penetra el espíritu, no penetra el alma. Pero hay una que sí. ¿Y saben cuál es? La palabra de Dios. Penetra hasta el alma y el espíritu. Me llega a mí. Y eso es lo que he de cambiar. Y Dios lo que cambia es tantas cosas en mi vida. Cambia mi mente, por ejemplo, mi mentalidad. Eso está en el alma. Hasta mis decisiones, mi voluntad, esas están en el alma.
La palabra de Dios actúa porque aún discierne los pensamientos y las intenciones. Ese es el significado de todo esto. Segunda de Pedro 3:14, le dice Pablo al joven Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, la palabra de Dios me hace sabio a mí. Pero a mí lo que dice aquí, me puede hacer sabio, pero es por la fe. Entonces, la palabra de Dios, ahí está. Pero debo creer en ella. Depositar mi fe en la palabra de Dios. Recordemos, es depositar mi fe en Dios y en su palabra. Pero es que la palabra es palabra viva. Y cuando yo creo totalmente en ella, eso me vuelve sabio. Eso es de provecho para mí. Todos esos términos ya los hemos visto aquí, literales en la palabra de Dios. Me cambian. ¿Y cómo me cambia? Actúa en mí. La palabra de Dios actúa en mí. ¿Y cómo actúa? En este caso particular le dice Pablo a Timoteo, haciéndome sabio. Pero debo creer en ella. Y continúa en el versículo 16 de aquí de 2 de Timoteo 3. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces la palabra de Dios actúa en mí, haciéndome sabio. La palabra de Dios actúa en mí, ahora de aquí en este versículo 16 que me lo dice, enseñándome. Pero creo en ella. La palabra de Dios actúa en mí. ¿Y cómo actúa? Redarguyéndome. El redarguir tiene que ver con un argumento que yo tengo y ese argumento como que se dispara contra mí. Es como cuando seguramente uno ve en algunas películas que dispara, ¡pum! Y se le devuelve el disparo. Me redarguye, porque ese argumento que yo tenía, la palabra de Dios, lo convierte incluso contra mí y me avergüenza. La palabra de Dios actúa en mí, corrigiéndome. La palabra de Dios actúa en mí, instruyéndome. Y me corrige. Actúa y me cambia, corrigiéndome. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, dice, para toda buena obra. A fin de que usted y yo seamos testigos, preparados para toda buena obra. Así, un testigo debe creer en la palabra de Dios. Un testigo deposita su fe en la palabra de Dios. Vamos a orar. Por eso, Dios, es que, Señor, tantas cosas que yo veo en tu palabra no me son de provecho. Por eso, Dios, es que hay cosas que aún no cambio. Porque no creo en ella. No creo totalmente en ella. Porque aún dudo algunas cosas de tu palabra. Pero lo que he de hacer es depositar mi fe totalmente en ella. Creer totalmente en tu palabra. En aquella palabra que es inspirada por ti, Espíritu Santo de Dios. Creer en ella. Porque cuando yo creo totalmente en ella, tu palabra actúa en mí. Tu palabra actúa de tal manera que cambia mi vida. Para que ahora, Señor, yo pueda ser cada vez más y más digno de ser tu testigo. Para que yo pueda dar testimonio de ti, ser un hombre, una mujer de testimonio. Para que me sea de provecho. Y yo quiero que tu palabra me sea de provecho. ¿Por qué hay tantos cristianos, tantos hijos de Dios, que después de tantos años pareciera que nada les aprovecha de ella, de su palabra? ¿Por qué? Porque dudan de ella. Porque creen que es un libro más y no el único libro que ha sido inspirado por ti, Dios, por medio de tu Espíritu Santo. Ahora, Dios, yo creo en tu palabra. Enséñame cada día por medio de ella. Aún redargúyeme, Dios. Instrúyeme. Corrígeme. Corrígeme, Dios. A fin de que yo sea, Señor, un buen testigo. Porque un testigo cree totalmente en ti, en tu palabra. Amén. Muchas gracias por acompañarnos este día. Y muchas gracias a todos aquellos medios que, como siempre, pues comparten y divulgan
este programa. A Colmundo Radio aquí en Colombia. A Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. Más aún allá, más al sur, el Puerto Noticias, en el puerto más bello del Perú, en Hilo. Volviendo a Colombia, Guayú Estéreo, en la bellísima Guajira colombiana. Corrientes del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Si usted cree totalmente en la palabra de Dios, si usted ha depositado su fe en la palabra de Dios, quiero pedirle que nos regale un me gusta ahí en su dispositivo. Comparta por favor este programa con quien lo puede necesitar en este día. Nos encontramos mañana nuevamente, 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.